¿Alguna vez has sentido que te ignoran, que tu valor se desdibuja en la indiferencia de otros? Ese silencio que cala hondo, esa ausencia que parece gritarte que no importas, puede destrozar, sí. Pero también puede ser la señal más poderosa de que estás en el umbral de una transformación. Cuando alguien te deja en la sombra, no es un castigo, es una oportunidad disfrazada. Porque el estoicismo nos enseña que en medio del rechazo, en medio de ese silencio, reside tu verdadera fuerza. Tú no eres lo que otros dicen, ni lo que otros dejan de decir. Tú eres la decisión que tomas ante la adversidad. La dignidad no se pierde en la aceptación, se reafirma en el silencio que eliges mantener. Y en ese silencio, en esa pausa, en esa indiferencia, se revela tu poder interior. Porque solo quien domina su mente, puede transformar el dolor en una fuente inagotable de fortaleza. A veces, la vida te muestra su rostro más crudo a través del rechazo, la indiferencia o el silencio de aquellos que esperabas que te valoraran. Pero aquí está la verdad, no hay mayor señal que esa. No es un castigo, es una oportunidad disfrazada, un espejo que refleja quién realmente eres y qué tan firme estás en tu interior. Cuando alguien te ignora, lo que en realidad está diciendo es, no me tienes que convencer. Solo tú puedes convencerte a ti mismo de tu valor. Porque el rechazo no define tu existencia, tu reacción sí. El estoicismo nos invita a entender que todo lo que sucede afuera es solo un reflejo de lo que llevamos dentro. La indiferencia de otros no tiene poder si tú no se lo entregas. Pero si en ese silencio encuentras la oportunidad de mirarte, de preguntarte quién eres realmente, estás en camino de convertir la adversidad en tu mayor maestría. La señal clara de que alguien te ignora es un espejo que revela tus propias dudas, tus inseguridades, o quizás, tu fuerza que aún no has descubierto. No te vayas con la piel marcada por el rechazo. En cambio, agradece esa señal. Porque en ella yace la oportunidad de conocerte más profundamente. En la quietud que otros no valoraron, tú puedes encontrar la voz que siempre has llevado en tu interior. La verdadera fuerza no reside en la aceptación de los demás, sino en tu capacidad para sostenerte, para mantener tu dignidad cuando todos los demás se vuelven invisibles. Recuerda, el rechazo, en su forma más pura, es solo un recordatorio de que tu valía no está en las palabras o acciones de otros. Está en tu decisión de seguir siendo firme, en tu compromiso contigo mismo. La señal en la ignorancia te dice, en silencio, que debes mirar hacia adentro. Porque solo allí, en esa introspección, descubrirás que eres más fuerte de lo que alguna vez imaginaste. En un mundo lleno de ruido, de palabras vacías y opiniones que se multiplican sin sentido, el verdadero poder reside en el silencio. No ese silencio que huye, que se deja dominar por la pasividad, sino aquel que se mantiene firme ante la indiferencia, ante la falta de reconocimiento. El estoicismo nos enseña que el silencio es una virtud, una declaración de dignidad que no necesita palabras para ser poderosa. Cuando otros te ignoran, cuando te dan la espalda, tú tienes la opción de responder con una quietud que desnuda su insignificancia y revela tu verdadera fortaleza. El silencio no es derrota. Es una declaración de control. Porque quien guarda silencio en medio de la indiferencia, demuestra que su valor no depende de la aprobación externa. La dignidad no se negocia con palabras, se mantiene con la firmeza de quien sabe quién es. La indiferencia de otros no puede robarte la paz si tú eliges no reaccionar, si tú eliges no alimentar ese vacío con tus propias palabras o emociones. La verdadera fuerza está en el control de uno mismo, en la capacidad de permanecer inmóvil, sereno y en paz, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece querer hacerte invisible. El silencio, en su esencia, es una forma de resistencia. Es la respuesta más poderosa ante la indiferencia. Porque en esa pausa, en esa calma que otros interpretan como debilidad, reside la autoridad de quien no necesita demostrar nada, quien no se deja arrastrar por la necesidad de ser visto o escuchado. La dignidad se mantiene en la quietud, en la elección consciente de no caer en la provocación, en no perderse en un mar de palabras vacías. Recuerda, cuando aprendes a mantener el silencio, te vuelves invencible. Porque en esa actitud, en esa presencia en calma, resides tú, tu esencia, tu poder interior. La indiferencia de otro solo revela su vacío, y tú, en cambio,
puedes llenarte de la fortaleza que solo la serenidad puede ofrecerte. El silencio no te hace pequeño, te hace grande. Porque en ese silencio, en esa paz que nadie puede quitarte, reside la verdadera libertad. La verdadera libertad no se encuentra en cambiar a los demás, sino en dominar tu propia mente. Esa es la clave, la única clave que puede liberarte de las cadenas del sufrimiento y la desesperación. No puedes controlar las acciones, palabras o decisiones de otros. Eso está fuera de tu alcance. Pero si tienes el poder absoluto de decidir cómo respondes, cómo interpretas y cómo sientes lo que sucede en tu interior. Esa es la verdadera revolución, gobernar tu mente, porque allí reside tu universo. Piensa en ello, todo lo que te hace sufrir, toda la angustia, toda la rabia, toda la tristeza, nacen en tu interior. No en las acciones que otros realizan. La mente es el campo de batalla donde se libra la guerra más importante. Si tú logras controlar tus pensamientos, si aprendes a no dejarte arrastrar por las emociones descontroladas, entonces has conquistado la libertad más grande. Porque nadie puede quitarte esa paz interna, esa serenidad que solo tú puedes cultivar. Sé firme en esto, las acciones de otros son solo circunstancias externas. Tú eliges cómo reaccionarás ante ellas. La diferencia entre quien se hunde en la tormenta y quien navega con calma, está en su control interno. La mente es como un castillo, y tú eres el guardián de sus muros. No permitas que las dudas, los miedos o las heridas del pasado lo destruyan. La fortaleza está en tu capacidad de mantener la claridad, de pensar con razón, de responder con virtud. No le des el poder a la irritación, al resentimiento o a la desesperación. Son emociones pasajeras, sí, pero si las alimentas, te volverás esclavo de ellas. La verdadera sabiduría estoica radica en entender que tus pensamientos son tus decisiones. Y tus decisiones te definen. Cuando aprendes a controlar tu mente, te conviertes en el arquitecto de tu destino, en el dueño de tu paz interior. Porque en esa libertad mental, reside la fuerza que ningún caos externo podrá destruir. El dolor, cuando llega, parece insoportable. Nos sacude, nos desgarra, nos hace cuestionar todo. Pero en esa misma tormenta, en esa profunda herida, yace una oportunidad de oro, la oportunidad de transformarlo en fuerza. La resiliencia estoica no es negar el sufrimiento, sino aceptarlo con dignidad y convertirlo en un peldaño hacia tu grandeza. Porque el verdadero poder no reside en evitar el dolor, sino en cómo respondes ante él. Recuerda esto, ninguna herida es eterna, ninguna pérdida es definitiva si tienes la voluntad de levantarte. La vida te pone a prueba para que descubras la magnitud de tu espíritu. Cuando alguien te desconecta, te abandona o te traiciona, no permitas que esa desconexión te destruya. Y usa esa experiencia como combustible. Cada lágrima, cada rechazo, cada momento de desesperación, es materia prima para forjar una fuerza que nadie podrá arrebatarte. El estoicismo nos enseña que la adversidad no es un enemigo, sino un maestro. La resiliencia no es simplemente resistir, sino crecer a través del sufrimiento. Cuando te sientes desconectado, cuando sientes que la vida te da la espalda, recuerda, esa desconexión no define quién eres. Tú decides qué hacer con ella. Puedes dejar que te destruya, o puedes convertirla en tu escudo. La elección siempre está en tus manos. No permitas que el dolor te haga una víctima. En cambio, transfórmalo en una llama que alumbre tu camino hacia la autosuficiencia. Porque en el acto de levantarte, en la decisión de seguir adelante a pesar del vacío, estás demostrando tu verdadera fortaleza. La resiliencia no es una cualidad, es una actitud. Es el compromiso de no dejar que el sufrimiento te robe tu dignidad, tu paz, tu poder interior. Recuerda, la vida no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante, de reconstruirte desde las cenizas, de convertir la pérdida en un acto de valentía. Porque solo en esa transformación, en ese proceso de convertir el dolor en fuerza, descubrirás quién realmente eres. Y en esa verdad, residirá tu libertad absoluta. La autosuficiencia emocional es la fortaleza que nadie puede arrebatarte si aprendes a cultivarla desde dentro. Es la capacidad de agradecer esas señales, esas circunstancias que parecen desafiarte, porque en ellas encuentras la oportunidad de fortalecer tu carácter.
La verdadera libertad no está en que otros te llenen, te validen o te reconforten, sino en que tú mismo seas el arquitecto de tu paz interior. Esa es la esencia de la autosuficiencia, ser completo, ser firme, ser inquebrantable, sin depender de las circunstancias externas. Cada señal de rechazo, cada silencio, cada momento de incertidumbre, son en realidad un espejo que refleja tu nivel de fortaleza interna. La diferencia entre quien se tambalea y quien se mantiene firme radica en la gratitud que cultiva hacia esas pruebas. Porque solo cuando agradeces lo que te desafía, lo que te pone a prueba, logras convertir esa dificultad en un pilar que sostenga tu carácter. La gratitud no es solo por lo que te da la vida, sino por lo que también te quita y te revela en tu verdadera esencia. Requiere un acto de valentía agradecer la señal que te muestra tus límites. Porque en esa aceptación, en esa gratitud sincera, resides tu poder. No es una resignación pasiva, sino una afirmación activa de que tú eres el dueño de tu destino emocional. La autosuficiencia no significa que ignores a los demás o que te vuelvas insensible, sino que reconoces que tu paz y tu fuerza provienen de tu interior, y que ningún viento externo podrá derribar esa estructura si tú la has edificado con conciencia y disciplina. Recuerda esto, la verdadera autosuficiencia se construye en la mente y en el corazón, no en las circunstancias externas. Cuando agradeces la señal, cuando reconoces en la dificultad un llamado a crecer, estás fortaleciendo tu carácter de manera definitiva. Porque en esa actitud, en esa respuesta consciente, reside la clave para ser auténticamente libre. La independencia emocional no es un acto de aislamiento, sino de profunda conexión con tu esencia, una conexión que ningún rechazo, ninguna indiferencia, podrá romper. Ahora, que sabes que la ignorancia de otros es solo una señal, una oportunidad para fortalecerte, no permitas que te detenga. En lugar de buscar validación en las acciones de quienes te ignoran, vuelve tu mirada hacia tu interior. Allí, en ese silencio, en esa pausa, reside el verdadero poder. Toma el control, construye tu carácter, reafirma tu dignidad. No esperes que otros te den la fuerza, tú eres quien debe forjarla. La vida te presenta desafíos para que te conviertas en tu propia fortaleza. Decide hoy, en ese instante, que cada señal será un impulso para seguir creciendo. Porque solo en el dominio de ti mismo, en la gratitud por cada lección, descubrirás que no hay nada más invencible que un espíritu que se ha rehecho a sí mismo. La verdadera grandeza está en tu decisión de volver, una y otra vez, más sabio, más fuerte, más estoico.